Bien, este video también va a ser un poco teórico, como ya te había dicho, si no es que puro teórico, así que vamos a continuar. En el anterior video nos quedamos por acá. Entonces ahora vamos a ver la siguiente pregunta que sí es muy común. ¿Las props son mutables o inmutables? ¿Son mutables o inmutables? Se reciben desde arriba, es decir, desde un padre, como lo vamos a ver. Y son inmutables en lo que respecta al componente que las recibe. Es decir, cuando tú recibes las props dentro de un componente, como yo te dije, ya acá adentro, tú no las vas a poder modificar. Tú puedes manipular el estado con setState, pero las props no. Como te llegan, así ya se renderizan en el método render si es que las renderizas. Entonces a eso se refiere esta preguntita. Un componente no puede cambiar sus props, pero es responsable de juntar las props de sus componentes hijos, es decir, juntarlas para posteriormente pasárselas a sus hijos a su vez. Es como una cadenita. Primero el padre le pasa las props a sus hijos y esos hijos a sus hijos y esos hijos a sus hijos. Así sucesivamente se hace el document tree, el árbol de documentos. Durante el ciclo de vida de un componente, los props no deberían cambiar. Considéralos como inmutables. Entonces, eso como resumen. Entonces, ya nos aventamos esta preguntita y vamos por la que sigue. ¿Por qué se dice que el estado es privado? Un componente gestiona su propio estado internamente, como las clases que conocemos en programación orientada a objetos. Pero además de establecer un estado inicial, no tiene nada que hacer con el estado de sus hijos. Es decir, que el estado es propio. No, un padre no puede cambiar el estado de sus hijos. Es algo propio, algo interno del componente en sí mismo. No, él no puede manipular el estado de sus hijos. Se podría decir entonces que el estado es privado. Es como, esto pues es igual como en la programación orientada a objetos, que pues un objeto tiene un estado y solamente él puede cambiárselo hasta cierto punto. Vamos a ver qué es la serialización. Es el proceso por el que un objeto o estructura de datos se traduce a un formato adecuado para su transferencia a través de una red o su almacenamiento. Por ejemplo, en un buffer de matriz de arreglo o en un formato de archivo. En JavaScript, por ejemplo, se puede serializar un objeto a una cadena JSON llamando a la función JSON Stringify. Tú ya la debes de conocer. Entonces aquí no estamos diciendo que las props son también serializables, porque es bastante común pasar funciones de callback a través de props. Vamos a ver que es muy común pasar funciones callbacks a través de props. Esto ya lo vamos a ir viendo, no te preocupes. Este último lo vamos a ir viendo ya después. Entonces el estado es opcional. Dado que el estado aumenta la complejidad y reduce la previsibilidad, es preferible un componente sin estado, pero pues esto pues no es como que 100% cierto. Haz de cuenta que pues el componente con estado sí es muy útil, pero pues aumenta la complejidad y pues es muy difícil de testear. Entonces, pero no es una regla que pues ocupes estado o utilices componentes con estado o sin estado. Ya depende de las necesidades de cada quien. ¿Cuántos componentes con estado debería tener? Aunque está claro que no puedes prescindir del estado en una aplicación interactiva, porque pues quieres responder a eventos del usuario, debería evitar tener demasiados componentes con estado. Pero de nuevo, como te digo, pues esto depende de las necesidades. Es una pregunta muy general. Depende de la lógica de negocio. Vamos a la siguiente. ¿Por qué son simples los componentes sin estado? No hay mucho que hacer aparte de la función render y toda su lógica gira en torno a las props que reciben. Ya vimos que, por ejemplo, los componentes sin estado pues simplemente reciben props como si fueran argumentos de funciones y ya nada más sirven para definir la interfaz de usuario. Ya no se puede más, nomás las reciben y ya. Tal como pasa cuando tú le pasas unos argumentos a una función, pues nomás la función hace el trabajo con esos argumentos y ya. Es lo único que puede hacer. Por eso esto los hace muy fáciles de seguir y de testear, de probar. Entonces la siguiente pregunta. ¿De qué se encargan los componentes con estado? Menciona 3 cargos. Por ejemplo, pero hay más. Número 1, se encargan de la comunicación cliente-servidor,
con XHR, que ya no se utiliza, con WebSockets o con promesas. El segundo se trata de procesar los datos y de responder a los eventos del usuario. Estas son como que las tres cosas de lo que se encargan los componentes con estado. ¿Cuáles componentes debería utilizar para la lógica de visualización? Toda la lógica de visualización y formato debería moverse hacia abajo, es decir, hacia los hijos. Ya es que el padre puede pasar props a los hijos, como ya lo vamos a ver. Debería moverse en tantos componentes sin estado. Acuérdate que stateless en español es sin estado. Entonces, para lo que es visual, para algo simple, pues simplemente utiliza los componentes sin estado, básicamente con puras props. Entonces dice, ¿por qué se dice que las props se asemejan a los argumentos? Porque a cada propiedad, porque la propiedad se pasa al componente de forma similar a como se pasa un argumento a una función. Esto ya lo vimos. Entonces los props pueden venir desde arriba, vienen de arriba. ¿Por qué? Porque pues cuando defines la función o cuando la llamas, viene desde acá afuera y simplemente pues tú los recibes. No, aquí ya no tengo, pues ya vimos cómo los recibimos de allá afuera. Entonces por eso se dice que vienen de arriba. Esto es lo que se conoce como el Data Flow Unidirectional, en una sola dirección, el que yo te mencioné. Como resumen entonces, ¿cómo se definen los props para un componente? Pues pueden venir del padre, como ya vimos, o pueden ser establecidos por el propio componente con default props. Esto también pues ya lo vimos. O también las puedes pasar cuando lo mandas llamar, por ejemplo aquí, o que se los pases del padre. Eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué se dice que los componentes sin estado son fáciles de testear? Porque puedes pensar en cualquier componente de React que solo utilice props y no estado como puros. Es decir, que siempre mostrará la misma salida dada la misma entrada. Acuérdate de lo que son las funciones puras, que pues simplemente son predecibles. Yo te invito por ahí a que te eches un clavado para que entiendas qué son las funciones puras. Si no, más adelante pues a lo mejor yo hago un video de eso. Los props son una forma de pasar datos de padres a hijos. El estado está reservado solo para la interactividad, es decir, los datos que cambian con el tiempo, porque ya vimos que las props son inmutables. En cambio el estado, pues sí puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del componente. Entonces, una pista para saber si un componente será funcional sin estado, porque puede haber componentes funcionales con estado. Ya después vamos a ver lo que son los hooks. Entonces, si no vas a manejar eventos, puede que ese componente sea un componente funcional sin estado, porque va a ser algo simple. Y por último, ya se está alargando el video, pero ya para terminar nuestras teorías, vamos a ver, como ya vimos un repaso, cuándo se llama a getInitialState. Pues como ya sabemos, el getInitialState es llamado por React antes de renderizar la primera vez. Es decir, primero se ejecuta y luego ya se ejecuta el método render por primera vez. Entonces, el getInitialState es llamado por React antes de renderizar la primera vez, es decir, antes de montar el componente por primera vez. Los sistemas de componentes permiten construir interfaces de usuario modulares, como ya vimos. Entonces, eso sea todo. Aquí te dejo todas las notas y pues seguimos avanzando. Bendiciones.